Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas de este día, domingo, sexto domingo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 y 2 y versículos 22 al 29. Dice así: En aquellos días vinieron de Judea y a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado el Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos se les entregó una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 al 14 y 22 al 23. Dice así: Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre los 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de este día, este sexto domingo de Pascua, está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muy actual las lecturas que estamos escuchando, pues se desata un altercado entre lo que enseñan algunos y lo que enseñaron los apóstoles desde el principio. ¿Por qué muy actual? Hoy en día algunos enseñan algunas partes, algunas cosas, algunos, pues digamos, partes de lo que nos enseña la iglesia, pero no completo, o enseñan cosas que no van de acuerdo con lo que es nuestra fe católica. Hoy seguimos pues viviendo esta situación. ¿Cuántas personas no enseñan todo lo contrario? ¿Cuántos no enseñan que está bien, que no pasa nada, que es su vida de ellos, que no nos metamos, que cada quien se es feliz como quiere, que está bien, no pasa nada, no necesitas de la iglesia, que también tú te vas a salvar mientras creas, aunque no hagas nada, o que basta con que actúes aunque no creas? Y la situación que viven los apóstoles en ese tiempo para la comunidad pagana, para la comunidad que no era judía y se estaba convirtiendo al cristianismo, los querían pues someter todavía a la ley de Moisés. La ley de Moisés era muy respetada y lo sigue siendo. Jesús lo vino a decir, no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Para tomar la decisión, no solamente es de un padre, de un sacerdote o de un obispo, para cambiar el magisterio de la iglesia. Gracias a Dios, nosotros como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tenemos el magisterio de la iglesia en el cual nos regimos todos, en el cual está encabezado en estos tiempos por nuestro Papa Francisco, que está en la silla petrina, sucesor de Pedro, y a él es a quien seguimos. A él es quien le hacemos caso. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que hay quienes no lo hacen y se encuentra también la otra parte, que aunque no hable en ex cátedra, no enseñe una dogma, no hable cuestiones de fe, sino solo una opinión, se alborotan cuando uno no está de acuerdo. Que lo mismo ha pasado con los apóstoles, con lo mismo que ha pasado en nuestra iglesia desde que la fundó Cristo.
pero seguimos regidos por Él. Seguimos pegados a Cristo. ¿Qué pasa entonces? Que Pablo y Bernabé junto con otros pues van y hacen el primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el cual se reúnen para tomar estas decisiones, para aclarar de lo que estaban queriendo enseñar algunos y lo que enseña pues los apóstoles. Y no les pide gran cosa, sino que simplemente que cumplan lo que ellos ya han hecho, que se abstengan pues de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Que hoy se sigue viviendo y no lo quieren cambiar. Personas que viven juntas y que no están casadas, que no son esposos, que viven juntas, pero si no se han casado, viven en pecado de fornicación. No comer inmolados los ídolos, la sangre, los animales estrangulados, que es también comer comida de ídolos. ¿Cuántos no se van a una fiesta? Y sí, muy bien, en el día van a misa, hacen el sacramento y en la noche se entregan hacia las cosas de Satanás, emborrachándose, embriagándose. Y no solo ellos son culpables, también tienen mucho más responsabilidad aquellos que ponen bebidas alcohólicas en sus fiestas, echando a perder a los demás. Y esto, pues, casi nadie lo dice porque todo les parece bien, porque incluso me atrevo a decir, porque lo he escuchado, de sacerdotes que dicen, no, está bien, no pasa nada. Una está bien para alegrarse. Sin embargo, no se dan cuenta que por una sola cerveza muchas familias han llegado al fracaso. Pero está bien, no pasa nada. También enseñan lo que no está correcto. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, pareciera que no le estuviéramos haciendo caso pues al evangelio. El evangelio nos dice que el que ama, el que me ama, dice Jesús, cumplirá mi palabra. Toda esta semana habíamos estado escuchando del amor, el amor al prójimo, el amor a los demás, el amarse unos a otros. Y amar también es corregir, decirle al otro que está equivocado, aunque no le parezca. Hoy también nos podríamos preguntar qué tanto amamos al Señor, porque hay muchos que dicen que lo aman, y el mismo evangelio de hoy, el que no me ama no cumplirá mi palabra. Podrás venir a la iglesia, podrás vivir misa, podrás participar de algún retiro, de algún grupo, serás muy bueno, serás muy bondadoso, muy hacendoso, ayudarás a todos, pero ¿qué tal las malas palabras? ¿Qué tal el orgullo? ¿Cómo estamos en cuestión de infidelidades? Porque no solo se trata de, oh, una parte la cumplo y la otra parte no. ¿Qué tanto hemos cumplido la palabra de Jesús? Dijo en Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice que todos sean unos, como yo y tú, Padre, somos uno solo. ¿Estamos realmente unidos? ¿Estás realmente unido con tu familia? ¿O no será que has abandonado una familia y te fuiste por allá, de Coscolino en otro lado? ¿Realmente estás unido a Cristo? ¿Cómo te comportas en la iglesia, te comportas fuera de ella? Y tú, que ni siquiera te acercas,
a la iglesia, a la comunidad. Y aunque seas muy bueno, pero si no estás injertado en una comunidad, no estás haciendo uno solo como Cristo y el Padre es uno solo. En otros pasajes nos dice, el que quiera seguirme cargue con su cruz y me siga. ¿Qué tanto has soportado las situaciones de la vida? ¿O cada vez que te sucede algo te quejas? ¿O solamente te acercas a Dios cuando lo necesitas? No es fácil cumplir la palabra. Entonces, no se puede decir que amo a Dios si no hago lo que Él me manda, si no cumplo sus mandamientos, si no cumplo sus mandatos. En este país, no muchos lo dicen, pero tenemos un presidente que se dice ser católico, pero apoya el asesinato de bebés. Tenemos obispos y sacerdotes que dicen que aman a Dios, pero apoyan a la ideología de género. Hay cristianos católicos que dicen que aman a Dios y apoyan a organizaciones, apoyan a empresas, compañías que se dedican pues a ayudar a esta cuestión de asesinar a bebés dentro del vientre de la madre. Y hoy quiero hablar de dos muy sonados. Ustedes ya sabrán de quién se trata. Uno es aquel que vende un café, que vende cafés más bien, que está apoyando para ayudar a sus empleados a que si quieren matar a su bebé porque es un asesinato, les ayude económicamente. La otra compañía es aquel que vende muchos productos y tiene muchos repartidores. Y no lo voy a negar, yo ocupaba esta compañía y cuando lo supe que esto apoyaba, lo he dejado de hacer porque no podemos apoyar compañías que apoyen a asesinar bebés inocentes. Dice en la carta de Santiago, aquel que conoce lo malo y lo hace, comete pecado. Que yo no lo sabía, pues ahora ya lo sabes. ¿Cuánto podemos amar a Dios? ¿Cuánto podemos cumplir su mandato? No robarás, pero le quitas o le pagas de menos a tu empleado. No robarás y pasas en la marqueta y te vas agarrando algunas frutillas ahí para probar. No lo estás pagando y eso es robar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú prefieres ir a trabajar que acercarte a Dios, 7 días, todos los días y todo el día, eso es amar a Dios. Dice también el Evangelio, la paz les doy, no se las doy como el mundo, como la da el mundo. Hoy muchos prefieren quedar bien con el mundo que quedar bien con Dios. Muchas personas prefieren estar bien con los políticos, laicos, sacerdotes y obispos, que deberían de negarle la comunión a ciertas personas y no lo hacen, pero no fuera uno, un laico,
devoto y con amor quiere recibir la comunión en la boca y se la niegan. Y esto no es mentira, porque lo ha pasado. Lo hemos pasado muchos. Todavía siguen con esta cuestión sanitaria. Siguen teniendo este miedo, pues no que confían y aman a Dios, pero sí dicen que la Eucaristía tiene poder y se niegan a dar la comunión en la boca, cuando ciertamente la iglesia lo permite, sí, sí lo permite, pero también dice que no lo puedes negar si alguien te lo pide en la boca. De hecho, en el documento Sacramentos, Redención y Sacramentos, específicamente en los números 91, 92 y en adelante, nos dice que nadie le puede negar la comunión en la boca a aquel que lo puede hacer. Y hoy, pues, lo miramos muy seguido. Se tiene mucho más miedo, se ha perdido la fe, aunque ustedes no lo quieran aceptar, no lo quieran creer. Muchos cristianos, muchos católicos siguen yendo a misa solo por obligación y por cumplimiento. Han perdido la paz y se han acobardado. Y esto lo remarca también el Evangelio. Se ha perdido la paz, ya no se está tranquilo. Se le ha tenido tanto miedo a esta situación pandémica que hemos estado pasando y muchos se han acobardado, muchos ya no han regresado, muchos se siguen quedando en casa, se justifican, pero eso sí, no fuera alguna reunión familiar, alguna fiestilla por allá, porque ahí van corriendo. En la iglesia sí, bien tapaditos, pero ya en sus reuniones todos descubiertos. ¿Qué hipócrita se sigue siendo en la iglesia? Claro que sí, sí los hay. ¿Cuántos nos hemos acobardado? ¿Por qué creen que se ha quedado vacía la iglesia? Porque ya no hay quien lo defienda. Muy pocos los que se atreven a hacerlo y decir las verdades. Y aquellos que se atreven a hacerlo son criticados, son calumniados a su persona, son rechazados, son marginados, son muy cuestionados. Y ustedes se han dado cuenta, solo fíjense en las redes sociales cómo está la situación. ¿Cuántos está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos cumpliendo la palabra de Jesús? Seguimos viendo injusticia, secuestro, robo, corrupción, odio, infidelidades, borracheras, alcoholismo, drogadicción, pornografía, vanidades. ¿Cuánto más falta? ¿O hasta cuándo le vamos a hacer caso a Dios? Pidamos pues también que el Espíritu Santo nos guíe así como los apóstoles los guió y tomemos la mejor decisión de nuestra vida y comenzar a cumplir su palabra, hacerle caso, amar al Señor realmente como Él se merece, darle el primer lugar a Él antes que todos y antes que a todos. Vivamos pues en armonía con nuestro Señor este día domingo. Y si tú eres de los que viven lejos y alejados de la iglesia, es momento de que te acerques, es momento que te hagas parte y que te unas a Cristo. En esta semana nos hablaba de la vid que permanece al tronco, al sarmiento.
Sigamos unidos pues a Él y pues que cambiemos nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, y si le seamos fieles a la palabra del Señor, que no nos acobardemos frente a toda esta situación que hemos estado viviendo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. No se les olvide darle me gusta a este video y compartan para que más gente pues se ilumine con lo que el Señor nos inspira, por lo que hemos sido inspirados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios.